Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estamos construyendo el primer hospital de Mariano Acosta con recursos propios del municipio. Ubicado en Virgen de Copacabana y Artigas, cuenta con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados. Obras que duran para siempre. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá, en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, personal del Paraguay, cableoperadores de todo el país, revistachacra.com.ar y agritotal.com. Y en escenarios donde nos movemos por la incertidumbre, donde el mundo está pasando por días aciagos, donde indudablemente, a pesar de las distancias, todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y fundamentalmente en Irán, en el conflicto Estados Unidos-Israel con Irán y toda esa región, empieza a afectar fuertemente a los intereses de la Argentina. Por eso que en el día de hoy nos animamos a invitar a dos especialistas. Uno es un analista en geopolítica energética, un hombre de mucha experiencia, el ingeniero Roberto Brandt. Y el otro es un profesor universitario muy prestigioso, digamos, es un investigador fundamentalmente que tiene que ver con todo lo que es agronegocios de la Universidad Austral, que es Bernardo Piazzardi. Tanto con Bernardo Piazzardi como con Roberto Brandt vamos a estar hablando un poco qué repercusiones en materia energética y en materia agronegocios tiene todo este conflicto que parecía que se iba a resolver muy rápidamente y ya pasó más de un mes, está en un punto álgido con declaraciones del presidente de los Estados Unidos altisonantes, pero que indudablemente tienen efectos económicos fundamentalmente muy fuertes en el mundo y específicamente en la República Argentina. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Como decía recién en la presentación y siguiendo un poco el informe del Fondo Monetario Internacional, donde la norma es la incertidumbre y la certeza es la excepción. Este es el mundo en el cual estamos viviendo. Y en la República Argentina no se cumple, para mí, un axioma central que con muchísima claridad lo explicó en su momento un expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Gobernar es explicar. El gobierno argentino no explica. El gobierno argentino está sumido en una pelea absoluta contra un sector que es el periodismo, dueño de todos los males, para defender al que tiene que explicar.
que es el jefe de gabinete, pero no por el rol de jefe de gabinete, sino porque es el vocero del gobierno. Estoy hablando de Manuel Adorni. Y creo que a esta altura me permito pensar que no puede explicar porque es inexplicable lo que está sucediendo. Indudablemente lo que tendría que explicar es cómo en 2 años, desde que asumió el 10 de diciembre del 2023 como vocero presidencial y después reemplazando a Guillermo Franco como jefe de gabinete, creció económicamente. Es mostrar nada más ante la sociedad su crecimiento patrimonial, que deduzco que puede ser en buena ley. Nadie pone en duda que sea en forma ilegal, pero explíquenlo. Y salen de toda una situación de gran confusión y donde volvió nuevamente el gobierno a perder la agenda pública. Venían de un 26 de octubre del año pasado con un triunfo resonante, un verano a tope, ya finalizó el año con su primer presupuesto aprobado, unas extraordinarias también muy potentes en el mes de febrero, había ordenado y había generado una política claramente legislativa, algo que en el 24 y en el 25 no lo tenía. Habían venido de una gira por Estados Unidos donde Argentina estaba nuevamente en el centro del mundo. Se hablaba de Argentina, cuando Argentina había desaparecido de todos los medios de comunicación del mundo. Y de pronto, una persona, un funcionario importante, jefe de gabinete, puso pata para arriba a este gobierno. Los hermanos Milei defendiendo a capa y espada, perdieron totalmente la agenda pública, se desviaron totalmente las posibilidades ciertas de lo que hay que tratar, temas muy importantes. Ellos mismos dijeron va a ser el año más reformista del Parlamento argentino, donde se comprometía a cada ministerio a mandar un proyecto por mes. Marzo pasó y no pasó absolutamente nada, se perdió todo marzo en materia legislativa. Surgen nada más que temas que lindan con la corrupción, donde el planteo central de este gobierno, y en el discurso del 1 de marzo, un discurso importantísimo porque es un discurso en cadena nacional a la nación, donde el presidente explica en la apertura de sesiones ordinarias, le habla a la sociedad cómo va a ser este año. Habló de moral, de ética, un gobierno donde le va a dar prioridad a la moral. Cúmplalo, presidente. Si tiene apoyo de la sociedad todavía. El señor Adorni no es tan importante. Pero me parece que tiene que ir a lo esencial. No podemos seguir, distrayéndonos en situaciones que poco tienen que ver con la sociedad, en un momento de mucha angustia. El sentimiento que hoy predomina en la sociedad argentina es la angustia. Y esa es la obligación de este gobierno, trabajar en eso y poder generar expectativas, que fue la gran fortaleza que tuvo el gobierno de Javier Milei los 2 primeros años. Se empiezan a privilegiar los temas menores, las peleas internas, quién tiene más poder,
si Karina Milei o Santiago Caputo. A capa y espada hay que defender a Manuel Adorni. Y entonces el gobierno no explica, porque ningún ministro sale a hablar. ¿Por qué? Y porque le van a preguntar, ¿qué pasó con Adorni? Y nadie quiere decir absolutamente nada. Entonces es un gobierno que se empieza a paralizar. Es un gobierno que pierde la agenda pública. Es un gobierno que al perder la agenda pública, lo que queda sobre superficie y le llega a la sociedad no son los temas esenciales que hay que empezar a tratar, sino los que bordean la corrupción. Si hay o no enriquecimiento económico de la familia Adorni, qué pasa con los créditos que el Banco Nación dio a funcionarios o legisladores, oficialistas y de la oposición, todos temas en el cual generan un gran rechazo de la sociedad. Y a su vez, el presidente hace responsable de todo esto al periodismo. O sea, indudablemente, en vez de avanzar, se retrocede. Por eso digo, y con esto voy terminando, presidente, de los laberintos se sale por arriba. Y me parece que usted, de los laberintos, quiere buscar una nueva salida. Pero si no es por arriba, me parece que va a seguir entorpeciendo muchísimo su gestión y cada vez se va alejando más de algo que es fundamental, de la empatía de la sociedad y en especial de las expectativas que la sociedad tiene con usted, que lo votó en el 23, 19 de noviembre y lo volvió a ratificar el 26 de octubre del 25, porque confían plenamente que se pueden dejar atrás 40 años de frustraciones y de falta de futuro. Ese es el compromiso que usted asumió y que la sociedad, como me lo han escuchado decir muchas veces, como protagonista central del cambio, lo está acompañando. Bueno, ya está en nuestros estudios los invitados de hoy. Hoy tenemos por partida doble, como dijimos en la presentación, el licenciado Roberto Brandt, que es un analista en geopolítica, pero fundamentalmente en el rubro energético, y el doctor Bernardo Piazzardi, que es un hombre que es un investigador de todo lo que significa el agronegocio de la Universidad Austral, y que con ellos vamos a estar dialogando con todo lo que está sucediendo en este mundo. Así que en la voz de Karina Rodríguez presentamos a ambos en sociedad. Roberto Brandt es consultor internacional en energía y estrategia empresaria, Senior Advisor de las consultoras MAP, LATAM y Llorente y Cuenca, Non-Resident Fellow del Center for Energy Studies de Rice University, Houston, Estados Unidos, exdirector general de Metrogas, asesor de la Secretaría de Energía y funcionario de YPF. Representó a la República Argentina ante el G20 y diversos organismos energéticos internacionales. Bernardo Piazzardi es profesor e investigador y director del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, Senior Advisor de la consultora de Economía y Finanzas Corporativas MAP LATAM,
profesor de la Maestría en Dirección de Agronegocios del PADE de la Universidad de Piura, en Perú. Profesor de la Maestría en Negocios Agroalimentarios de la Universidad Panamericana de México. Profesor e investigador con foco en cadenas de valor agro en la Angola School of Management en Luanda, Angola. Consultor para la Comisión de la Unión Europea con foco en el desarrollo de cadenas de valor agro para países de la región sur de África. Becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en temas agro. Miembro de la red de expertos agro del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio del Gobierno de Australia. Consultor independiente con foco en estrategia de agronegocios para empresas e instituciones de Latinoamérica y el sur de África. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con los invitados de hoy acá en Futurar. Yo decía al inicio del programa y en el editorial hablaba de la incertidumbre. Obviamente la incertidumbre existe, pero vamos a tratar, junto a Roberto Brandt, gracias por estar esta noche con nosotros, junto a Bernardo Piazzardi, gracias por estar, a tratar de buscar algún tipo de claridad. No va a ser fácil, pero digo, Roberto, estamos viviendo un mundo muy especial, un mundo donde indudablemente el conflicto en Medio Oriente se pensaba que en pocos días se terminaba, y esto fue escalando y que indudablemente empezó a generar situaciones geopolíticamente, cambios importantes. O sea, el presidente de Estados Unidos muy enfrentado con Europa, haciendo críticas feroces a la OTAN. ¿Cómo repercute toda esta situación en la Argentina y fundamentalmente en materia energética? A ver, ante todo, muchas gracias por la invitación, Carlos, y si me permitís voy a hacer una breve introducción sobre el estado del conflicto, aclarando que estamos grabando al día 39 y el programa va a salir al día 41. Vaya a saber qué cosas pueden pasar en estos 2 días. Luego, los impactos energéticos y asociado a eso los geopolíticos que vos mencionabas, que son un resultado de los anteriores. El conflicto es lo que los expertos en geopolítica llaman una guerra asimétrica o una guerra híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una parte que tiene una amplia superioridad militar, en este caso Estados Unidos e Israel, otra parte que sabe que va a perder militarmente, en este caso Irán, pero que generaliza el conflicto llevándolo a otros terrenos. El más claro de todos fue patear el tablero de la economía petrolera y la economía mundial con el virtual cierre del Estrecho de Hormuz, pero hay otras variables que pueden ser usadas en guerras asimétricas, ciberataques, atentados terroristas, etc. Todavía no está todo el menú sobre la mesa. Ahí creo que el hecho de que el presidente de los Estados Unidos haya desoído el consejo que le dio el Pentágono, porque el Pentágono le presentó 2 escenarios. El primero era no entrar en guerra con Irán y buscar un camino negociado. Y el segundo era, si entraba en guerra, definir objetivos puramente militares. Esto es, destruir la aviación y la armada iraní, que no eran tampoco tan importantes, las bases misilísticas, los lugares de donde salen los drones, pero no hablar de cambio de régimen. ¿Qué hizo el presidente Trump? El primer día instaló el tema del cambio de régimen, con lo cual instaba a la gente a salir a la calle. Exacto. Y cometió un desliz de hablar de que esto se resolvía entre 5 a 10 días,
Con lo cual, se autoimpuso dos varas muy altas. Primero, que iba a haber cambio de régimen, cosa que al día 39 no ha ocurrido. Y segundo, que iba a ser una guerra corta con, como él dijo, acciones decisivas y de poca duración. Entonces, desde ahí para adelante se aplica lo que decía Henry Kissinger sobre el Vietcong, que es, para Irán aplica lo de ganan si no pierden, y para Estados Unidos aplica el pierden si no ganan. Por eso lo vemos ahora al presidente sobreapostando tan fuerte, además en este caso probablemente único de guerra por redes sociales, ¿no? Donde todos los días se amenaza por redes sociales. Y eso me lleva al segundo punto, que es que ha generado la reacción de Irán de atacar a sus vecinos del Golfo Pérsico y generar el virtual cierre del Estrecho de Hormuz, ha generado un incremento del precio del petróleo de 60, 65 dólares que estaba antes de comenzar la guerra a ayer 110, o sea, estamos hablando de un aumento de el 70% aproximadamente. En el caso del gas natural licuado, que es lo que sobre todo Qatar, pero otros países del Golfo Pérsico exportaban vía el Estrecho de Hormuz, un incremento de casi el doble, de 11 dólares el millón de BTU a 20 desde antes de la guerra a la fecha. Estamos hablando acá del mercado que se llama JKM, que es el de Asia-Pacífico, que es el que más importa para este conflicto, porque el impacto mayor de disrupción en el abastecimiento afecta en una primera instancia a Asia y en una segunda a Europa. Y también se ha dado un efecto rebote que a Trump le complica el futuro de mediano plazo, que es que la gasolina en los Estados Unidos aumentó de 2,70 dólares el galón a 4,14 hace pocos días, o sea, casi un 55%. Con elecciones el 3 de noviembre. Con elecciones el 3 de noviembre y con una regla implícita en los Estados Unidos, que es que todos los presidentes que fueron elecciones con la nafta super sería la gasolina, nafta común sería la gasolina de ellos, a más de 4 dólares el galón, perdieron las elecciones. En Estados Unidos es curioso porque el precio de la gasolina, la nafta, y el precio del huevo tiene una incidencia espectacular en los resultados electorales. ¿Es el asado o la yerba en la Argentina? Exactamente. Entonces, solo para redondear esta parte diría, hay una novedad en esto respecto de conflictos anteriores donde estuvo la energía involucrada, guerra de Yom Kippur de 1973 para acá, hubo 5 conflictos que afectaron la energía, que es que Estados Unidos hoy es un petroestado, al igual que los países del Golfo Pérsico. Entonces, claro, cuando uno mira el precio del gas en los Estados Unidos, hay un marcador que se llama Henry Hub, no se movió. Desde que empezó la guerra, está fluctuando entre 2,80 y 3,20 por cuestiones estacionales o de cañerías o demás, pero no se mueve porque Estados Unidos, y en cierta medida también algunos otros países productores, Rusia claramente, están blindados de esto y se podrían llegar a beneficiar más adelante. Entonces voy al punto de la implicancia geopolítica. Desde el punto de vista geopolítico, digamos, está claro que hay algunos ganadores y perdedores a corto plazo y otros que no sabemos cómo van a salir, ¿sí? Perdedores de corto plazo, claramente Europa, por lo que vos decías, no solo por la cuestión del abastecimiento energético, y ellos están planteando que las renovables que antes eran una bandera de sostenibilidad, hoy serían una bandera de seguridad energética, lo cual es solo parcialmente cierto, porque la realidad es que, salvo Francia, que tiene mucha energía nuclear, todos los países que tienen renovables dependen de una cadena de valor dominada por los chinos. Entonces, es cambiar a Rusia por China, si uno lo mira del 2022 para acá. Así que eso tiene pies de barro. Europa claramente
con problemas, y ni hablar si se rompe la alianza transatlántica como está amenazando Estados Unidos. Tenemos obviamente los países del Golfo Pérsico como grandes perdedores, no solo por el tema de la exportación de petróleo y gas, sino porque Dubái y todos esos países eran la Suiza del Medio Oriente. Ver el Hotel Burj Al Arab bombardeado genera, digamos, con mucho turismo, con ingresos de mucho turismo. Las dos empresas emblemáticas de Qatar y de Emiratos, que no voy a nombrar por cuestiones de tino, que eran el puente hacia Oriente, de cualquiera que quisiera ir de Oriente a Occidente, pasaba por Doha o por Abu Dhabi. Entonces, eso ha generado un sacudón espectacular. Ganadores en el corto plazo, sin duda Rusia. O sea, Rusia hoy tiene muchos mayores ingresos por exportaciones. Estados Unidos le dio un waiver, un alivio de las sanciones por 30 días, con lo cual puede vender el petróleo libremente y puede circular la famosa flota fantasma libremente. Así que Rusia en ese sentido claramente es un ganador. Y cuando digo mezcla de ganadores y perdedores, tengo en mente básicamente a Estados Unidos y a China. Porque Estados Unidos, en el muy corto plazo, si lograra más o menos cambiar en algo la configuración de Oriente Medio, podría sacar algunas ventajas, pero eso hoy es una gran incógnita. Todavía no sabemos cómo va a emerger el equilibrio regional allí. Tiene, digamos, este blindaje energético que hace que no le pegue en el petróleo y el gas, pero sí le pega en los precios domésticos porque tienen economía de mercado. Más inflación. Y eso va a generar inflación y quizá menor crecimiento económico. Y a mediano plazo, dependiendo de cómo esto salga, podría pasar, y esto vale tanto para los hidrocarburos como para el agro, que Estados Unidos y Rusia salgan fortalecidos porque son grandes exportadores mundiales en los dos casos. Y lo último que quisiera decir es, esta ruptura del orden geopolítico y esta ruptura del equilibrio energético ha generado algo, a mi juicio, muy parecido a lo que pasó con el COVID en el 2020, que es ruptura de varias cadenas de valor. ¿Sí? Tenemos no solo la ruptura de la cadena de valor de petróleo y gas, sino todo lo que es transporte marítimo, aeronavegación. El combustible de aeronavegación se duplicó. Hay vuelos que se están suspendiendo en varios países del mundo y seguramente las tarifas que hasta ahora aumentaron un poco van a aumentar muchísimo. Tenemos la cadena de valor de fertilizantes, que luego seguramente Bernardo va a ahondar, pero como ejemplo de lo que importaba Hormuz, 40% de la urea, 20% del amoníaco, 40% del azufre, también bastante de lo que es fertilizantes fosfatados, pero para nosotros tienen menos importancia, pasaban por el estrecho de Hormuz, no están saliendo. Entonces, eso ha generado un aumento de precios de los fertilizantes a nivel mundial del orden del 50%. Luego Bernardo podrá explicar mejor, pero Argentina importa casi un 50% de sus fertilizantes, de urea estoy hablando específicamente. Brasil importa un 70%. Brasil el año pasado importó urea por 15.000 millones de dólares. Le pega fortísimo lo que está pasando. Entonces, la cadena de valor de fertilizantes, que a su vez para adelante puede generar problemas de alimentos, la cadena de valor de petroquímica y plásticos, la cadena de valor asociada al helio, que por ahí suena exótico, pero el helio es un insumo clave para los semiconductores, los famosos chips. El 40% del helio pasa por el estrecho de Hormuz y no está saliendo en este momento. ¿Qué significa eso? Taiwán en crisis, ¿sí? O con los fertilizantes. Alrededor de 20 plantas de fertilizantes de Asia han cerrado. China
prohibió la exportación de fertilizantes a raíz de esto. Después podemos mencionar otros, pero voy a mencionar solo 2 más. Medicamentos ya están teniendo problemas en la cadena de valor. Y el aluminio, 15% del aluminio pasa por el estrecho de Hormuz. Ya estamos viendo problemas no solo de encarecimiento, sino de oferta en esa cadena de valor. Entonces, incertidumbre, como vos bien decías en el editorial, como en el COVID. Bernardo, días pasados alguien me decía rutas calientes, ciudades frías, ¿no? O sea, como que las rutas explotan y el consumo, digo, estamos llegando en épocas cruciales, porque marzo, abril es como que las rutas súper calientes. Digamos, un poco toda esta situación que describía Roberto recién, digamos, ¿cómo empieza a afectar en proyección hacia futuro y económicamente toda esta situación de, en estos momentos que a su vez la Argentina son los momentos donde mayor ingreso genuino de dólares, porque la gallina de huevo de oro sigue siendo el campo argentino? Tal cual, Carlos, por ahora sí. Mirá, suertes varias. Pasa un poquito como el análisis de Roberto de ganadores y perdedores. Para la cosecha la campaña que está terminando ahora en mayo, 25-26, trigo ya está dentro, ya está cosechado, ya el costo del diésel no te va a impactar, porque salvo los chorizos o los hilos guardados en campo y que tiene que ir a puerto o a molino harinero, el resto ya, ese costo ya se realizó, te diría. Entonces no te cambiaría mucho el margen bruto del trigo de la campaña actual. Ahora, soja y maíz, especialmente maíz, que es muy intensivo en logística maíz. Vos por promedio hectárea país, vos sacás 3 toneladas por hectárea de soja y sacás 8 de maíz. Eso tiene un impacto altísimo en el margen bruto final que estamos todos corrigiendo, digamos, en toda la pampa húmeda, especialmente los que estemos más lejos de los puertos, digamos, ¿no? Porque todo eso te pega, básicamente es el 20% y en algunos lugares más. El gasoil en la Boulage subió mucho más, claro, que en Pergamino, digamos, ¿no? Y es porque el camión tuvo que hacer unos pocos kilómetros más para llegar hasta la Boulage a dejar el gasoil, digamos, y habrá alguna especulación, ponerle en el medio. Pero, o sea que en la campaña actual como que se te arruinan los márgenes brutos porque tenés que incorporar un costo adicional de transporte, o sea, lo que rige el transporte de cargas generales, que se llama CATAC, la tarifa. Hoy te metes en el site para ver, qué CATAC rige, y es un blanco móvil, te lo están cambiando todos los días, digamos. O sea, eso en función de toda esta expectativa. Así que, no obstante eso, Carlos, y si se deja de jorobar el clima, porque venimos demasiado húmedos para poder entrar a trillar, digamos, está bien, se recomponen toda la composición de humedad de todos los suelos, está fantástica lo que está pasando para la que viene, pero en la actual necesitamos que la corte, porque si no se va a hacer un costo adicional, ¿no? Meter máquinas duales a levantar la cosecha a un gasoil más caro. Entonces, no obstante eso, va a ser un margen bruto en general, y son todos casos por casos, positivo, el de este año, para el agro, en la parte agrícola, en pampa húmeda, pero corregido por este delta del aumento de gasoil que te impacta en la labor de recolección. Para que tengas una idea, la cosecha se lleva un 10% del producido, del total. O sea, vos 10 quintales de 100 que sacaste se lo tenés que dar al señor que te realizó el servicio de cosecha. Y eso se multiplica por el precio del diésel, del gasoil. Y después el transporte, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ese 20, 25 a hoy, tal cual como decía Roberto, esto cambia todos los días, sería el aumento en el valor del gasoil que además, ahí hago un paréntesis. En un país sin banca especializada para el agro, ¿no? Banco Nación y Banco Provincia son los 2 megabancos que prestan al agro, después vienen los privados, ninguno está especializado en el agro. Solamente 10% del total que se tira
al campo todos los años 30.000 millones de dólares para hacer una campaña agrícola más o menos, solamente el 10% lo financia el banco. El resto es mi amigo, mi suegra, el chorizo que quedó en el campo y las insumeras que te prestan. Mientras que en Brasil ese número es 80% y en Estados Unidos 100%, ¿no? El farmer no pone la mano en el bolsillo para sembrar, lo pone el banco y el seguro multirriesgo, ¿no? Ahí, me quiero parar ahí. En un proceso en el cual uno de los grandes éxitos de este gobierno fue bajar de 220% de inflación a 31, 32. La pregunta es, si seguís en un proceso de baja de inflación, que es al menos el planteo del gobierno nacional, ¿puede pasar que se revierta esta situación con los bancos? Sí, déjame terminarte por qué me llegué a la parte financiera del negocio. Porque gasoil, lubricantes, es de los pocos inputs, insumos que nadie te financia cosecha. Vos tenés que descargar un equipo de gasoil para tu caravana de equipos de cosechadora que sale a cosechar y pagarlo cash. No hay, eso es cash. Eso es así. Nadie te financia gasoil en Argentina. Entonces, ahora voy a tu pregunta. Si la macro sigue normalizándose, por ponerlo de alguna forma, lo natural sería que un sector como el agro y agroalimentario tenga acceso a condiciones de financiamiento más parecidas a Brasil o Estados Unidos. Yo no te digo subsidio, pero te digo a tasas más acomodadas. El problema es, y vuelvo al punto, y en la pre-reunión hablábamos de estrategia, ¿no? ¿Y quién piensa en estrategia en Argentina? Acá en agro todavía nadie, porque no está pensado el sistema financiero acorde a la necesidad de la cadena de valor del agro. No está pensada. Hoy te están apareciendo negocios nuevos que no tienen como apalancamiento el gran activo de toda la vida, tierra, sino que tienen más bien tecnología, conocimiento, red. Nadie lo quiere financiar. Esas carpetas terminan en el basurero. Nadie quiere analizar algo que no podés hipotecar hasta el perro, digamos. Y el sistema financiero bancario tiene que ayornarse, tener que ser especialista en entender el riesgo y asignar una tasa, pero también el sistema regulatorio oficial, Banco Central, tiene que también permitir el financiamiento de estos nuevos negocios que están viniendo. O sea, la función básica de producción del agro y de toda tierra, capital y trabajo se han devaluado un poquito esos factores claves y ahora conocimiento aplicado, organización empresaria, armado de redes es lo que está redundando. El caso de Río Cuarto, de generar etanol, 25 productores se asocian con Porta Hermanos, que es una fábrica de alcohol, y empiezan a generar bioetanol. Bueno, ese tipo de negocios vos se lo llevas a un banco y sale corriendo. Porque dice, esto es agro, es industrial, ¿de dónde me agarro? ¿Cuál es el flujo de caja? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, campeón, tenés que estudiarlo para poder asignarlo. No, yo presto contra una hipoteca. Bueno, gracias a Dios la tecnología está empezando como a hacer un bypass a ese freno de mano de la Argentina. Uno de los frenos de mano del agro es no hay inversión y no hay financiamiento, ¿no? Entonces, como vos le podés poner un collar a cada vaca, una guarrantera puede guarrantear la vaca y el señor del banco puede decir, este que me dice que compró una vaca y le está dando de comer, la tiene realmente, te presto. Y está sucediendo. O sea que fíjate vos, si nos quedamos sentados esperando que estratégicamente cambie el sistema y se adopte, se parezca más a Brasil o Estados Unidos, no, mira, ya hay un bypass vía tecnológico y práctico que lo está logrando. Así que, resumiendo, esta campaña nos va a pegar en función de soja y maíz y precio de gasoil, nos pega para la cosecha y nos pega para la logística. La que viene es un lindo enigma, porque al mismo tiempo... Dejalo un poquito. ¿Listo? Después te pregunto, porque ahí te quiero preguntar, porque me están haciendo señas desesperados de una pequeña pausa. Hacemos breve pausa y ya seguimos conversando con los dos especialistas que trajimos esta noche. Yo, escuchando a ambos, ¿no? Y, digamos, a Bernardo un poco la idea es
pensando en el futuro y las consecuencias que todo esto trae, que indudablemente repercuten en el mediano y largo plazo. Uno de los temas es retenciones, digamos. Y a vos, Roberto, digo, en ambos, solo que uno, y me parece que es uno de los graves conflictos que tenemos los argentinos, una palabra que se llama confianza. Digamos, yo lo que estoy viendo a veces es que estamos en un momento de cambio muy importante, que la sociedad se animó ese 19 de marzo del 23, pero que no terminamos nunca de generar confianza. O sea, en ese mundo venís de un éxito, y esto ayudame vos, estratégicamente, y siempre trabajaste con el mundo, en Nueva York, que Argentina cumpla el rol que cumplió en esa venta con gobernadores, que era imposible pensarlo, pero lo que no podemos terminar es lo que estamos haciendo o queremos hacer. ¿Es viable? Es una excelente pregunta y me permito hablar justamente desde los Estados Unidos, porque acabo de venir de Houston. Sí, por eso en una gira que estuvimos con los máximos ejecutivos petroleros, con las máximas autoridades del sector, incluido el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, y con dos gobernadores, Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Beretilnec de Río Negro. El mensaje que se está transmitiendo, y hagamos un paréntesis con el ataque a dos empresarios que hizo el presidente en Nueva York, en Argentina Week, que no fue muy atinado, pero salvando esa pequeña desprolijidad, el mensaje que se transmite es: en este momento hay en todos los niveles, por lo menos en el sector energético, pero creo que en otros también, una coherencia en hacia dónde se quiere ir en materia de autoridades nacionales, provinciales y empresas. Entonces, en el sector energético en particular, desde hace un tiempo ya, yo diría desde hace 8 o 10 años, en lo que hace a petróleo y gas en materia de exploración, producción y transporte, podemos hablar casi de una política de Estado. Hoy Vaca Muerta es una política de Estado implícita. Existe una asamblea constituyente, ¿sí? Si el día de mañana cambiamos de presidente, o si Massa hubiera ganado en el 2023, no me cabe duda que hubiera impulsado esta política. Ahora, yendo a tu cuestión de fondo, la confianza, ¿está? Todavía no. Y lo que uno escucha de los altos ejecutivos de las multinacionales, lo voy a decir con una apertura, pero obviamente sin revelar fuentes, es: queremos ver 2 o 3 gobiernos seguidos de la Argentina que respeten el orden macroeconómico. Y algunos dicen, y si cambian de color político, mejor todavía. O sea, no es que están apostando a un presidente, están apostando a un rumbo, y eso, en el caso de la energía, lo vemos en que hemos revertido una situación crónicamente deficitaria del balance comercial energético. El año pasado se exportaron 7.800 millones de dólares, perdón, hubo un resultado favorable de 7.800 millones de dólares por energía. Con todos los proyectos ya en marcha, es muy probable que lleguemos a 25 o 30 mil millones hacia el año 2030-2031, o sea que la energía puede llegar a ser otro campo, si no armamos lío con cosas en el medio. Me parece que ahí también vale este concepto de antes de la mezcla de ganar y perder. Argentina, hoy con este conflicto, yo diría, si uno lo mira con mirada amplia, está claro que ningún país periférico gana con una guerra. Entonces tenemos que ser conscientes de que aunque en algunos números nos vaya bien,
nos conviene que la guerra termine. Porque cuando hay conflictos muy grandes entre poderosos, en algún momento le exportan la crisis a los países que no son poderosos. A la periferia. Eso lo hemos visto con Lehman Brothers, lo hemos visto con conflictos, digamos, geopolíticos y geoeconómicos. Entonces, con esa prevención de que ojalá termine la guerra, pues sería bueno para la Argentina, me permito seguir un poco la lógica de antes. Energía, economía, geopolítica. En energía, hoy podemos decir que somos ganadores, porque estamos exportando 300.000 barriles por día sobre una producción de 900.000, con fuertes posibilidades de crecimiento en el corto plazo. Ya el año que viene va a haber un oleoducto muy grande que va a estar habilitado, que va a permitir exportar 500.000 barriles día más. Y para dar un número, por cada $10 que sube el barril, y como decía antes, subió de 65 a 110 en este mes y algo de guerra, entran 1.100 millones de dólares más a la Argentina como resultado neto. Así que en petróleo podemos decir Argentina claramente se ve beneficiado por esta turbulencia, con la duda de cuánto va a durar el nivel de precios altos, porque sí hay que recordar que entramos al año con una sobreoferta mundial de petróleo y con expectativa de precios a la baja. Esos 65 que teníamos antes de la guerra, para fin de año se estaban esperando 55, 60. Esto ahora no va a ocurrir, porque aún si terminara la guerra mañana y aún si se restableciera el tráfico por el estrecho de Hormuz mañana, va a haber toda una serie de efectos inerciales por rotura de infraestructura muy importante, por faltante de producto, porque cuando esto empezó, el cierre del estrecho de Hormuz impactó en un 20% de faltante tanto en petróleo como en gas natural licuado en el comercio internacional. Desde entonces, no voy a entrar en detalles, el déficit de petróleo que hoy tenemos es de 10 millones de barriles, que es un 10% del comercio mundial. ¿Es sostenible eso? No. Entonces, un economista que te diría, una respuesta es destrucción de demanda. Ahora, si hay destrucción de demanda, puede haber faltante de productos. Entonces, y eso puede impactar sobre el agro también. En términos de gas natural licuado, somos importadores en el pico invernal. Este año vamos a necesitar unos 25 buques aproximadamente. Se encarece, se duplicó el costo de esa factura para este año, pero digamos, el beneficio neto entre petróleo y gas nos va a favorecer. En términos económicos, si hay inflación mundial, si hay presiones sobre las tasas de interés, si hay menor crecimiento global, nos va a afectar. Eso no nos vamos a poder escapar. Tenemos que ver cómo lo reaccionamos. Nos toma con las cuentas fiscales en orden, lo cual siempre es una ventaja. En términos geopolíticos, yo diría, con la prudencia del caso, que con el alineamiento tan claro que ha mostrado el gobierno argentino con una de las partes en conflicto. Con las dos partes. Exacto, con Estados Unidos y con Israel, lamentablemente no podemos descartar que en algún momento podamos ser el objetivo de la otra parte y que el objetivo pueda ser o la comunidad judía argentina como en el pasado o el propio presidente, que ha levantado mucho la voz en este tema. Y lo último que diría es, lo que acabo de comentar tiene que ver con el corto plazo. A mediano y largo plazo creo que somos claramente ganadores, porque las tres cosas que hoy podemos ofrecer, que son alimentos, energía y minerales críticos, van a ser crecientemente demandados por el mundo a precios probablemente atractivos y además con búsqueda de diversificación de fuentes de abastecimiento. Entonces, esto ya lo estamos viendo en petróleo y en gas, que hay países de Europa y de Asia que están mirando mucho más a la Argentina
y también a otros países de América Latina, a Brasil, a Guyana, que es un boom en este momento en materia petrolera, a Venezuela con un poco más de cuidado porque va a llevar un tiempo, pero América Latina, y ahí sí la estrategia de seguridad nacional que publicó Estados Unidos hace poco muestra un cambio importante. América Latina está en el radar. Bernardo, explicabas bien este 25-26. Digo, las repercusiones siempre vienen con retardo, o sea, yo estoy viendo el 26-27. Viendo el panorama en general, la mesa de enlace va a seguir presionando muy fuerte en baja de retenciones. Sí. Digamos, ¿cómo imaginas ese 26-27 en las repercusiones que pueden venir? Y esperemos que esto se termine lo más rápido posible, Sí. pero que indudablemente va a afectar un poco lo que venían planteando los dos, el tema de la urea, el tema de los fertilizantes, digamos, o sea, el hecho de mayor o menor presión que creo que los productores le van a dar para decir, che, sigan bajando retenciones, no queremos ir a retenciones cero, pero indudablemente empieza a haber una situación de mayor conflictividad entre las entidades y el gobierno, ¿no? Sí, eso parece que estaría increciendo la presión esa del freno de mano si querés agregarle a retenciones todo el sistema impositivo Sí. que afecta a las cadenas de valor, ¿no? Ese es un freno de mano. Te hago un caso concreto. Se está cambiando la configuración de las parrillas de los domingos o de los viernes de los albañiles, donde pierde área de parrilla la carne vacuna y gana la de cerdo, por razones obvias. Obvio. Bueno, es una mega oportunidad para la cadena de valor del cerdo y para la vacuna. O sea, eso libera capacidad de exportación a la vacuna, la famosa mesa de los argentinos, deja de ser un tema tan cultural que no podés tocar y se libera capacidad exportadora, y el cerdo tiene ahí un camino a recorrer enorme. Vos poner en marcha la cadena, tenés que tener un criadero, cada madre de inversión son $5.000. Cuando vas a hablar con los grupos súper pujantes que hay en la cadena de valor porcina, y han estado creciendo a ritmos alarmantes, universidades de Estados Unidos no pueden creer en la evolución de la cadena de valor porcina de Argentina, creciendo en 4 años 100%, por ejemplo, ¿no? Y le decís, che, entonces estás desesperado por invertir, porque esto parece que viene para rato, que la cadena de valor vacuna se va a dedicar, como Brasil o como Uruguay o como Paraguay, al exterior, y a ustedes le queda atender todas las parrillas locales, digamos. Campeón, todavía no recuperé el IVA de la inversión que hice hace 4 años. O sea que fíjate qué freno de mano te pone el sistema fiscal anti-inversión, y entre ellos retenciones, que es el más pornográfico, si querés, de todos, pero hay mucho para revisar. Ese es un freno de mano enorme que no vemos que esté tratado idóneamente, porque el RIMI que acaba de salir, por ejemplo, son escalas tan grandes que quedan afuera muchos proyectos interesantes de $1 millón, $2 millones, $3 millones que no son beneficiados. Entonces, ahí hay un freno de mano. El otro freno de mano es infraestructura. ¿Cuáles son las 10 obras claves que le cambian el sistema productivo de la Argentina? O sea, hoy vos tenés 6, 7 millones de hectáreas improductivas que la gente ni mete el tractor en el lote porque bajar eso al puerto no es económicamente viable. Entonces, ¿cuáles son las obras que eso lo harían viable? ¿Y cuándo se van a hacer? Cri-cri, digamos, no está no hay en ningún lado. Ya hablamos de otro freno de mano, que era el sistema financiero, que no está par y paso con lo que está haciendo el sistema productivo del agro. Súmale a eso no contar con la batería de productos y servicios de seguro agrícola que tiene Brasil y Estados Unidos, tan bien armado. Ahí, paréntesis, chapó Córdoba. Desde el gobierno de la Sota, Córdoba viene haciendo un sistema de incentivo a las buenas prácticas. Si vos te acogés a un plan de buenas prácticas, me tenés que presentar un plan y cumplirlo,
yo te bajo puntito del inmobiliario. Se tiró a la cabeza a mucha gente, obviamente, porque el inmobiliario pega fuertísimo en cualquier operación. Fin de la historia, de la SOTA a la fecha, deben ser 15 años, que ellos tienen datos campaña por campaña de toda la provincia, se dieron vuelta, hablaron con las mega aseguradoras del mundo y le pueden ofrecer a los productores de Córdoba un multirriesgo agrícola pagado por la provincia. Vos fijate la revolución que haría eso en toda la pampa húmeda, las 33 millones de hectáreas, que, digamos, y ojo, Córdoba, se van a enojar algunos cordobeses que escuchen, tiene zonas que son la capital nacional de la piedra, y ahora están cubiertos gracias a este. Bueno, entonces, esos frenos de mano, te diría que son estructurales, estratégicos, y no sé si el liderazgo privado y el público lo están mirando, observando o pensando. A eso suma la capa de complejidad de este lío de Medio Oriente, donde ahí hay buenas y malas, o sea, así como pegan el precio del gasoil, pegan el precio del lubricante, pegan el precio de fertilizantes, nosotros usamos mitad y mitad, nitrogenado y fosfatados, más o menos 5 millones de toneladas de fertilizantes por año, por campaña. Estamos usando la mitad de lo que deberíamos usar. En términos de reposición de nutrientes, estamos haciendo más minería que agricultura. Y en términos de performance de cultivo, estamos haciendo, algunos colegas dicen, la agricultura del croto. Gastá lo menos posible, claro. Tirá lo menos posible y zafemos otra campaña. Brasil hace todo lo contrario. Tirá lo más posible, sacá lo más posible, sigamos creciendo, digamos, ¿no? Entonces, si había alguna idea de escaparnos de la agricultura del croto a algo un poquito más virtuoso, esto le pone un tope ahora porque el precio fertilizante pega, pero al mismo tiempo el precio de muchos commodities está para arriba. O sea, trigo, diciembre, que es cuando se cosecha el trigo en la Argentina, si vos haces las cuentas hoy y lo vendés en diciembre, está en $220 la tonelada. Es un muy buen precio. O sea que obteniendo 4 toneladas, vos estás obteniendo un ingreso muy importante y hasta te queda un margen, no obstante el precio de la suba al día de hoy, ¿no? Principio de abril del fertilizante y el gasoil. Después vemos si se arruina ese margen bruto o no. Así que yo te diría que es más preocupante el mediano largo plazo que la coyuntura, que el problema de Medio Oriente hoy, que hasta tal vez en algunos casos nos puede servir hasta, te diría, en alguna ventajita. O sea, yo pensando en términos, como lo hace Roberto, de globalización y cómo nos pega. O sea, si hasta el COVID la canción que se tocaba era globalización, con acuerdos comerciales y apertura, y yo me instalo en el lugar donde mejor, eficiente yo sea, y ahí fabrico, el COVID rompe todas esas disrupciones de las cadenas de valor, y ahora pasa más por un tema de nearshoring, estar cerquita del que tengo que proveer. Por ejemplo, hay 2 megaproyectos, uno de urea. $2.000 millones de inversión en Bahía Blanca de Profértil está planeado y te diría que ya por lanzado. Tenemos un tipo que importa urea a lo loco al lado que es Brasil. Nosotros podríamos ser el proveedor natural de transformar gas natural en eso para Brasil. Nadie lo está mirando estratégicamente eso. Hay otro proyecto ahora del lado de fosfatados, Profértil en Ramallo, $1.500 millones. Y ahí dejamos de perder 2.000, 3.000 millones de dólares por año de importación de fertilizantes y transformarte en un exportador. Todo eso está pasando, te dirías, son proyectos como terneros guachos, o sea, política de Estado no hay. Así como el sector energético la tiene, el sector agro es, salgo a ver qué pasa, camino como Kung Fu, toda la pampa y hago un proyectito, pero acompañado por toda esa parafernalia que hay atrás que tiene Brasil, infraestructura, financiamiento. Vos tenés en la bancada en Brasilia, creo que de 600 representantes, 400 pertenecen a una cosa que se llama bancada rural. Sí, sí. Y ahí están, desde los de Lula hasta los de Bolsonaro, que hace 1 año y medio se le pasó por la cabeza a Lula instaurar retenciones y sacaron carpiendo hasta los propios del propio partido. Bueno, eso acá hoy es imposible. No existe, esa política de Estado consensuada no está. Y sumando una cosita más, se está reseteando todo el sistema agroalimentario del mundo. O sea, acá el niato que hacía de tractor de la demanda, que es China, dejó de crecer, no tiene más hijos. O sea, hace 10 años nomás era un castigo tener hijos. Y ahora hay un incentivo a tener hijos. 1,6 creo que están.
por familia, Sí, sí. necesitas 2,2 para reponer papá y mamá por índice de mortandad. O sea que ese sistema de que China iba a chupar todo y se iba a llevar todo, no va más. ¿Cómo te retransformás vos tus cadenas de valor agro para la nueva demanda? Tal vez más valor, tal vez productos trazados, pasás del food security a food safety, que es, vos podés trazar, vos podés mostrar que lo que estás comiendo no te va a envenenar. Hoy Argentina eso no lo tiene. Y es lo que se debería estar laburando. O sea, más calidad, más valor, menos commodity. La carrera de commodity ya la ganó Brasil. Termino con esto, Carlos, pero me parece interesante. Nosotros teníamos una gran ventaja. Que alrededor de Rosario, vos hacías 300 kilómetros a la redonda y tenías el 80% de la soja. O sea, los americanos van y ven eso y dicen, che, qué desgraciado ustedes, estacionan el Panamax al lado del campo. Nosotros tenemos que ir al delta, al Mississippi, bajar al delta y ahí al Golfo de México. Eso es una desventaja gigante. Y entonces, ¿qué hace Brasil? Que tiene que dar la vuelta desde Santos por Panamá. Está haciendo una vía férrea que lo une al Pacífico en Chancay, en Perú. Esos son $20 de ventaja versus Rosario. O sea, vamos a estar $20 más caros en 5 años. ¿Quién lo está pensando? ¿Cómo lo están planeando? ¿Qué hacemos nosotros con nuestra hidrovía? Nuestra hidrovía es fantástico estacionar al lado de Rosario, pero el Panamax sale solamente con el 65% de la carga. El resto es a completar en Bahía Blanca o en Brasil. Mientras que Brasil, desde Santos a Filipinas, gran comprador de aceite de soja, son $100 por tonelada. Desde Rosario son 130 por este problema. Bueno, esos problemas te diría que son mucho más profundos y nos pegan más fuerte y nos va a pegar rápido que la coyuntura esta de la suba del petróleo. Si nos queda un minuto, me gustaría agregar 2 cosas que me dispararon las observaciones de Bernardo. Primero, en esta conferencia que tuvimos en Houston, fue muy interesante escuchar a los europeos hacer autocrítica de las cosas que está mencionando Bernardo, de la falta de políticas, del exceso de regulaciones. Y traigo 2 frases. La ministra de Economía y Energía de Alemania dijo que tenían que hacer lo dijo en inglés, un fitness test, una prueba de gimnasia para recuperar estado, porque hoy no estaban competitivos. O sea, fue demoledor. El presidente de Shell, que es una empresa, digamos, internacional, pero con base en Europa, dijo algo muy en línea con lo que acaba de decir Bernardo, que es, hoy la resiliencia mata a la eficiencia. Tenemos que ser muy resilientes y, si es necesario, sacrificar un poco de eficiencia. Y el último comentario de Bernardo sobre el tema demográfico es para otro programa, pero es clave. Ese es el tema. Efectivamente, China hoy tiene una tasa de reemplazo de población de 60%, viene cayendo en picada la población, aún si después de la política de una familia, un hijo, se intentó revertir y hay subsidios para tener más hijos. No cambió la cultura de la gente sigue teniendo pocos hijos y en el marco de esta bipolaridad China-Estados Unidos, quizá la mayor ventaja que está dando China para no superar a la economía americana, hoy el PBI de China es aproximadamente un 60% del de los Estados Unidos, pero cuando venía creciendo al 10-11% anual, parecía que lo iba a alcanzar rápido. La gran ventaja que está dando, o las 2 grandes ventajas, son ahora un crecimiento al 4-5% anual y la debilidad demográfica. Cuando uno proyecta esto al mundo, ¿qué es lo que ve? Aún Estados Unidos va a tener una tasa de natalidad negativa de aquí a 4 o 5 años. Europa ya la tiene hace rato, nosotros también. El único continente que está creciendo en forma muy acelerada en términos de población es África. Ahora, vos mirás el PBI de África
y mirás el PBI per cápita, y el PBI per cápita no crece a pesar de que las cápitas crecen. Entonces, eso va a llevar en algún momento a un gran replanteo de las propias grandes potencias en dos cuestiones. Primero, ¿tiene sentido combatir tanto la inmigración cuando hay una zona del mundo que puede aportar el pulmón que en otra época aportaban otros inmigrantes que hicieron prósperos a esos países? Y segundo, ¿no tiene sentido invertir mucho más en África? Porque África tiene muchísimos recursos, pero tiene problemas de tecnología. Yo les agradezco. Voy a tratar de sintetizar en pocas palabras para después ir a hacer el cierre del programa. Creo que tratando de sintetizar lo que plantearon, hay dos temas que para mí son esenciales en la Argentina: la confianza y la política de Estado. Y me quedo con algo que dijo Roberto, que se lo plantearon en Estados Unidos, que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que haya alternancia, no porque si gane o pierda Milei, no lo estoy planteando de lo político partidario, pero que sí Argentina necesita, por estos temas que estuviste planteando con respecto al agro, son temas que me parece que van a llevar muchísimo tiempo en un país acostumbrado a el que asume es fundacional. Es como si fuera una figura que vino de no sé de dónde y que venimos a fundacional en la Argentina. Digo, esto me parece que si no empezamos a ver un cambio cultural importante, diría que esto va a ser muy difícil. Les agradezco mucho, voy a hacer el cierre del programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Y ahora, el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Como venimos diciendo, para la política, el 2027 ya empezó. El 2027 está cerquita. Ya empezaron las reuniones, las posibilidades de armar frentes electorales, las ansias de ser candidatos. Y uno de ellos es el intendente de San Nicolás. Es una familia, la familia Passaglia, que hace muchísimos años viene dominando políticamente y ganando elecciones tras elecciones. Vinimos hace muy poquito de San Nicolás, donde estuvimos en un éxito rotundo de lo que es Expoagro, que año a año también va creciendo mucho y que indudablemente repercute fuertemente en la ciudad. Y tienen ambiciones claras de gobernar, ya no San Nicolás, sino la provincia de Buenos Aires. Así que es por eso, pensando ya en la posibilidad de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, contrataron a una consultora internacional que fue la que manejó la campaña del actual alcalde de Nueva York, que generó un triunfo electoral y diría un grado de revolución en Nueva York. Una figura que pertenece al mundo musulmán, hoy manejando la ciudad más importante del mundo. Bueno, esa consultora es la que hoy empieza a trabajar con el intendente de San Nicolás para empezar a proyectar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones, que me imagino que estamos hablando de agosto o septiembre del año 2027. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar. Pensar y hacer. La próxima semana nos volvemos a ver acá, en Chacra TV. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. La renovación de la Ruta 40 contempla el ensanche, prolongación de alcantarillas, iluminación, semáforos y señalización. Reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente.